Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por ver este video. Erika, señora Miriam, muchas gracias. Siempre inicia Erika, pero esta vez decidí yo iniciar la bienvenida. Espero que tengan una excelente semana. Vamos a iniciar muy bien esta semana. Y el tema de hoy va a ser el populismo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dani. Gracias a ti, Dani. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de populismo porque resulta que el domingo 6 de febrero encontré un artículo de Enrique Krause en el Reforma donde él se refiere a lo que él llamó el decálogo cumplido de lo que él entiende por el populismo. Este artículo él lo había escrito en el 2005 y haciendo una recapitulación de lo que él escribió, lo reproduce en el Reforma poniendo lo que él sostenía que era el populismo en el 2005 y lo que está sucediendo actualmente. Yo no voy a hablar de lo que está sucediendo actualmente, yo simplemente voy a destacar los 10 puntos que Enrique Krause, con los que además concuerdo, describe como son las características de un individuo que quiere aplicar el populismo para asentarse en el poder. El número 1 es: el populismo exalta al líder carismático. Como dije, no voy a explicarlos, los voy a citar. Número 2, el populista no solo usa, sino que abusa de la palabra. Número 3, el populismo fabrica su propia verdad, la fabrica, no es que la enuncia, la fabrica. Número 4, el populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos a su entender, no de acuerdo al interés de la nación. Número 5, el populista reparte directamente la riqueza, lo cual no es con el objeto de ayudar, sino de obtener votos. Eso es comentario mío. Número 6, el populista alienta el odio de clases. Número 7, el populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. Número 8, el populismo fustiga por sistema al enemigo exterior. Fustigar quiere decir como echarle bronca. Fustigar es como enemistarlo para que reaccione en forma que responda a sus intereses. Número 9, el populismo desprecia el orden legal. Y número 10, el populismo mina quiere decir daña, reduce, lastima, domina y en último término domestica quiere decir que las hace que obedezcan a lo que él desea o cancela las instituciones de la democracia liberal. Haciendo una revisión de todo lo que aquí dice y que yo absolutamente estoy de acuerdo con lo que él menciona y a lo mejor hay otros elementos más, esto no quiere decir que el populismo sea privativo o que únicamente sea de la izquierda. El populismo es el deseo del poder para dominar. ¿A través de qué? De ser popular y de manejar a las masas, que si quisiéramos ser un poco despectivos, a los populachos, ¿ok? Y ese populismo igual puede ser de izquierda que de derecha. Tan fácil como el populismo que implementó Trump, tan fácil como de derecha, tan fácil como el populismo que tiene implementado en Brasil el señor Bolsonaro, y el populismo de izquierda como el que tenemos sin lugar a dudas en nuestro país. El populismo de Venezuela, el populismo de China,
el populismo de Rusia, etcétera. Y entonces me pareció muy oportuno, dadas las circunstancias, no tanto de lo que se está viviendo gravemente en México, sino de lo que está pasando a nivel internacional. Me pareció muy oportuno hablar del populismo, porque voy a tomar hoy sí un tema internacional que es de lo que se habla absolutamente en todas las fuentes de información que tenemos, y es el problema que se está dando en Europa con respecto a Ucrania y Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro y en medio la Unión Europea. Hablando un poco de los antecedentes de lo que pasa con Ucrania, Ucrania pertenecía a todos esos países que formaron la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética y se independizan, llamémoslo así, todos estos países como Bielorrusia, como Ucrania, etcétera, llega Putin al poder con un deseo malsano desde mi punto de vista de regresar al pasado y volver a constituir una Unión Soviética o un imperio, llamémosle así, o una hegemonía que tuviera la gran fuerza que en su momento, cuando estuvo Stalin, lo tenía la Unión Soviética, y que fue cuando sabíamos que se dio bueno, a lo mejor no lo saben, pero se daba la Guerra Fría, donde había dos polos de poder, uno era Estados Unidos por acá y la Unión Soviética por allá. Y en medio está Ucrania. Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, y por eso población de Ucrania se siente en alguna medida rusa, al grado de que hay muchas partes de este país que se llama Ucrania que hablan ruso. Su idioma es el ruso, no el ucraniano. Quiero aclarar que Ucrania es el país territorial y poblacionalmente más grande de toda Europa, y está justo en medio. Aquí está la Unión Soviética haciendo frontera con Ucrania, y de este lado está Polonia y está la Unión Europea. Entonces, hay dos elementos que son importantes tomar en consideración. Uno es el elemento político y otro es el elemento económico. El elemento político obviamente es la hegemonía, el deseo de la fuerza, la expansión, ya sea de Rusia por acá, ya sea de impedir que la OTAN, que ya lo habíamos dicho, es la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde están constituidos todos los países europeos y Estados Unidos, para formar una unión de defensa, sobre todo militar, en caso de que alguno de ellos sea atacado. Pero por el otro lado está un elemento importantísimo, que es el elemento económico, y que está relacionado, en este caso particular, con la cuestión energética. Ucrania está en medio del paso de la venta de gas de Rusia, que tiene grandes yacimientos de gas, hacia la Unión Europea, empezando por Alemania, que está cerca de Polonia. Al grado de que está en construcción un oleoducto que va a llevar el gas directamente, digamos, de Rusia hacia la Unión Europea, Alemania en principio, sin tanta intervención posible de Ucrania en un momento dado. Eso es lo que alega Putin, que es por lo que él pretende invadir Ucrania. Yo como internacionalista pienso, ¿por qué invadir en vez de firmar un tratado en donde yo, Rusia, firmo contigo, Ucrania, un tratado donde tú me permites poner una base militar como la que tienen en otros lados, como la que Estados Unidos tiene en otros lados? Y el hecho es que obviamente aquí siempre yo presumo de que sé, cuando la verdad es que lo que ellos hacen, lo que ellos deciden por debajo del agua, ni nos enteramos. Pero bueno, lo que se publica, lo que se dice es eso. Hablando del gas, resulta que, como les digo, estoy constantemente, así como con el cerebro prendido de pequeñas noticias que aparecen, y hace 10 días
Japón ofreció sus excedentes de gas, vendérselos a la Unión Europea para que no tenga una dependencia tan total de Rusia. Y por otro lado, les voy a contar que en el 2009 yo visité Israel para visitar a una amiga muy querida que estaba bastante dedicada de salud, y tengo familia en Israel, y una prima que había sido jueza y estaba ya jubilada, pero me hizo una cena en donde participó una persona que pertenecía al Departamento de Energéticos del Estado de Israel, y me comentó que el año anterior, o sea, como por el 2008, tal vez un poco antes, pero así lo expresó, habían descubierto en Israel grandes yacimientos de gas. Israel, lamentablemente, o a lo mejor así toca, es un pequeño país del tamaño de Tlaxcala, rodeada de 14 países que tienen toda la riqueza petrolera del mundo. Bueno, Israel no tiene una gota de petróleo, pero resulta que encontró gas. Bueno, resulta que como 2 años después de que yo estuve en Israel y que me entero de esto, aparece que Turquía, que todo el tiempo habla en contra de Israel y que si sí debe existir o si no, y que si es machista y que si es genocida, etcétera, había tenido problemas con Rusia porque Rusia le suministraba gas a Turquía. Obviamente no había relaciones diplomáticas entre Turquía e Israel, pero ante esta disyuntiva de Turquía de obtener gas porque Rusia estaba en conflicto, le compró gas a Israel. Y eso me recordó lo que pasaba con Chávez y Estados Unidos. Chávez gritaba a los 4 vientos de los gringos, la hegemonía gringa, el imperio yanqui que abusaba de Venezuela, etcétera. Pero Chávez se sostuvo porque a pesar de esa explotación del imperio yanqui, el que le compraba el petróleo era Estados Unidos. Los recursos económicos más importantes que recibió Venezuela con Chávez fue a través de los Estados Unidos. Lo mismo pasó en ese momento con respecto a Turquía, hablando pestes de Israel, pero por debajo del agua, firmando convenios comerciales donde obtenía recursos de gas de Israel. Y volviendo al tema, una vez que veo la noticia de Japón que va a proveer de gas, también me encuentro 3 días después una de esas cintillos de noticias que se ve en Euronews, que Turquía, Erdogan, que es el presidente de Turquía, forever, porque digo de toda la vida, porque él ya cambió la constitución y se va a quedar ahí siempre, ofrecía conjuntamente con Israel abastecer de gas a la Unión Europea como para mitigar la tensión que significa para la Unión Europea, ahorita que están en el invierno, quedarse sin gas de Rusia. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente México pertenece a Latinoamérica, entonces también he leído en más de una ocasión qué pasa con América Latina con respecto al conflicto Ucrania-ruso. Así definitivamente cómo afecta el problema de Ucrania y Rusia a América Latina no me queda claro, pero lo que sí me queda claro es que Rusia no se está quieta, que Putin mueve sus tentáculos, y esta mañana me entero en las noticias de que Bolsonaro, que es el presidente de Brasil, está en Rusia. Bolsonaro es un populista de derecha. La Unión Soviética, no sé si sigue presumiendo ser de izquierda o no, porque como ya saben, para mí las ideologías son un instrumento más de control, pero bueno. El hecho es que ya lo había dicho en ocasiones anteriores y lo repito hoy. Lo único que les importa a las personas que se sientan en la silla del poder es las elecciones, los votos. Entonces, Bolsonaro es el presidente de Brasil y muy próximamente va a haber elecciones presidenciales. Lula da Silva, que es de izquierda y que ya estuvo como presidente de Brasil,
se está proponiendo como un candidato de la izquierda para ocupar nuevamente la presidencia en Brasil. Y entonces, como lo he dicho siempre, cada individuo que ocupa una silla presidencial de tonto no tiene nada. Todo el que llega a la silla presidencial tiene neuronas, y en este caso, imagino yo, Bolsonaro dijo: yo me voy con Rusia para que en las elecciones no se crea que yo soy absolutamente de derecha, y entonces se vayan a apoyar, que ya tiene gran apoyo, Lula da Silva. Y hablando de Lula da Silva, me lleva a otro tema internacional también muy importante, porque en algún momento en una de estas pláticas yo describí todo lo que se refiere a la Organización de las Naciones Unidas y hablamos del Consejo de Seguridad, que también lo volví a tomar el tema hace no mucho, porque hablando del Consejo de Seguridad, definí que el Consejo de Seguridad estaba formado por 15 miembros, 5 de los cuales son miembros permanentes, y los otros 10 van cambiando cada 3 años. En este momento, México forma parte del Consejo de Seguridad, y precisamente en octubre creo que fue, era el presidente del Consejo de Seguridad, y por eso el señor pseudo presidente que tenemos se presentó en Naciones Unidas para hablar de su plan que tenía contra la corrupción y no sé cuántas cosas. Bueno, resulta que desde hace ya varios años, sobre todo cuando Lula da Silva era presidente de Brasil, Brasil estaba como en el top de importancia de los países emergentes, junto con la India. Y se estaba pensando en la posibilidad de que, como ya son 193 los Estados miembros de las Naciones Unidas, se debería de hacer un cambio en esta situación del Consejo de Seguridad, y que no nada más fueran los 5 superpotentes los miembros permanentes, y que se considerara agregar a 3 países emergentes como elementos permanentes también del Consejo de Seguridad. Y en ese entonces se consideraba a la India, se consideraba a Brasil, y no recuerdo bien si el tercero era Arabia Saudita, porque recuerda que tiene que haber una representación regional equitativa. En este momento, también Brasil y México forman parte del Consejo de Seguridad, y se está retomando la posibilidad de volver a nombrar a 3 emergentes, y se sigue mencionando a Brasil como un país con la posibilidad de que fuera miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. México no, ¿verdad, Miriam? México es emergente, no es emergente permanente. También, no. Permanentes son los 5, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Esos son los 5 permanentes. Se está volviendo a retomar la posibilidad de agregar 3 emergentes. Yo no he oído si sí o no se menciona a México como emergente. Tal vez se podría considerar como emergente cuando Peña Nieto y Alquiler Vela que se sobe era presidente de México. Ciertamente no lo es ahora, porque las circunstancias de la imagen de nuestro gobierno a nivel internacional ciertamente no es la mejor. Pero Brasil, a pesar de que Bolsonaro tampoco es que digas que bruto, qué imagen de maravilla tiene, pues no, pero sí se está considerando, se sigue considerando a Brasil como un posible miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y entonces a mí me pareció importante el día de hoy tratar todo esto, porque esto es lo que estamos viviendo a nivel internacional, y porque Rusia está penetrando en América Latina en una forma calladita, nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá, pero Rusia ya tiene una base militar en Venezuela. Probablemente no se acuerdan, o no lo leyeron, o no se enteraron, pero en un momento dado que había una gran crisis entre Trump y Venezuela, Maduro se fue a hablar con Putin y regresó. Primero con un bombardero
así lo más moderno en tecnología y demás, y con todo un, no sé cómo se llama, batallón, o todo un equipo militar, pelotón, batallón, todo lo que termine en on, pero llega un grupo de militares rusos que ya están establecidos como sede en Venezuela, obviamente como sede no nada más para Venezuela, sino para extender sus posibilidades en toda América Latina. Aunado al hecho de que se están dando circunstancias de la izquierda en América Latina, ya el nuevo presidente de Chile es de izquierda, la presidenta de Honduras es de izquierda, uno de los candidatos importantes que aparentemente tiene mucha fuerza en Colombia parece que también es de izquierda, y entonces todo eso de que a lo mejor ya 8 o 10 países en América Latina aparentemente tienen una política o una ideología, o llámenle como quiera, de izquierda o socialista, eso ayudaría a que encantados de la vida pues reciban el apoyo de Rusia. Por otro lado, nadie menciona el papel de China. Oye, Miriam, antes de que menciones, perdón que te interrumpe, antes de que menciones a China, ¿tú crees que si Rusia intentara hacer lo que está haciendo con Venezuela en México, Estados Unidos lo permitiría? No sé, ahorita se me vino a la mente ¿O de qué forma reaccionaría Estados Unidos? Ajá, ¿de qué forma reaccionaría Estados Unidos para que no entraran en México? Miren, como ya les dije, lo que verdaderamente hablan, ni idea. Yo hablaba, me acuerdo muy bien, con una compañera mía de la escuela, que además siente que soy la experta, pues no soy experta en nada, pero me regañó. Cuando ganó López Obrador me regañó, me dijo, tú me dijiste que México no va a ser Venezuela, y le dije, sí, sostengo que México no va a ser Venezuela. Sostengo que no va a ser Venezuela, primero es que nada, porque nosotros somos vecinos de Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos y aquí está México. Venezuela está por acá, por acá. Segundo, las relaciones económicas, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, son diferentes a lo que es Venezuela. Tercero, no habíamos considerado de que iba a aparecer un Trump en Estados Unidos. Y eso es lo que le expliqué a mi amiga. Digo, discúlpame, es que lo tomé en consideración, aquí la experta, pero me falló el gobierno gringo y me pone un Trump. Pues entonces, ¿cómo puedo decir nada? En este momento, Biden, al que está criticando desde todo punto de vista, por lo mismo, porque hay elecciones en noviembre, lo critican de débil, de que ya está viejo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que desconocemos es el nivel de descomposición de la democracia en los Estados Unidos que dejó Trump, y que sigue dando lata, y que sigue dando broncas, y que sigue contraponiendo a demócratas y a republicanos para menguar la fuerza que en este momento en la Cámara de Representantes y en el Senado tienen los Estados Unidos los demócratas. Eso por un lado. Por el otro lado, yo estoy segura de que tenemos relaciones con Rusia. Las tenemos desde hace mucho. Yo vivo a 8 cuadras de la Embajada de la Unión Soviética antes de que ahora es la Embajada de Rusia. Hemos tenido relaciones con Rusia desde hace muchísimos años y acabamos de celebrar 50 años, que salió un video precioso porque China ahora tiene todos los elementos. Salió edificios todos forrados de luces con la bandera mexicana porque cumplimos 50 años de relaciones con China. Okay, ahora, ¿qué pasa con China? China era un país comunista, pero se dieron cuenta los dirigentes una vez que desaparece Mao Zedong que el comunismo no está funcionando en relación al resto del mundo, y empieza a haber una situación combinada, para mí muy inteligentemente, entre lo que es una ideología comunista o socialista y una ideología capitalista o de derecha. Y entonces en este momento China está combinando la posibilidad de tener una inversión de occidentales o de derecha, plantas que fabrican en China y que han hecho que la clase media china haya crecido de una forma impresionante, y que no se diga nada, porque recuerden que China es el país con una mayor población del mundo, tiene más de 1.300 millones de personas,
Entonces pongamos ustedes que el 60% ya está saliendo de la pobreza, pero bajita la mano tienen un 35-40% de población que está no solo en la pobreza, en la esclavitud. Eso se los digo porque mi marido trabajó con una empresa norteamericana que requería la porcelana china. Y el gobierno chino le dijo, ¿para qué la compras? Mejor vení por tu planta. Entonces puso su planta. Y el sueldo era $1 y un tazón de arroz diario y $1 a la semana o algo así. Pero esto, bueno, esto lo viví yo. Pero antes de eso, si se acuerdan de Nokia, porque ahora ya ni suena, pero Nokia era el productor de celulares más importantes del mundo, ¿cierto? Bueno, pues yo recuerdo cuando Nokia era como que, wow. Lo máximo. Ajá. Bueno, yo tuve Nokia todo el tiempo hasta que ya salió. Nokia tenía su planta en medio de la nada en China y entonces tenía ahí sus equipos de fabricación y cuartitos. Y sus empleados, sus obreros, eran sus esclavos, que vivían en esos cuartitos. Se les daba su taza de arroz, su té, etcétera, de comer, y ahí dormían y trabajaban. No podían salir, no podían ver a sus familias, eran literalmente esclavos. Lo mismo pasa con el norte de Corea. Corea del Norte, uno de los recursos que obtiene es a través de su gente, es esclava y vive en otros países donde son pagados, el sueldo de esas gentes lo recibe el chiquillo del chiquillo no tiene nada maléfico y siniestro que gobierna Corea del Norte, que es exactamente lo mismo que pasó con los médicos, que tanto se habló aquí en México de los médicos cubanos que llegaron y que se les criticó cuando ellos verdaderamente no les quedaba otra. Y eso, ¿por qué me enteré? Porque precisamente cuando subió Bolsonaro a Brasil, había 700 médicos cubanos en Brasil que estaban de rehenes en Brasil dando su servicio médico, y el sueldo de Lula da Silva y de tal izquierda brasileña no se le pagaba a los médicos, se le pagaba al gobierno cubano. Y no podían hacer nada por el mero hecho de que estaba el médico en Brasil, pero toda su familia estaba secuestrada en Cuba. Cuando llegó Bolsonaro dijo, se acabó, los médicos cubanos se van a su país. Cuando se alegó tanto con la pandemia que llegaron, no me acuerdo cuántos médicos cubanos, y que se les agredió y que se les mentó la madre y lo demás, ellos eran víctimas del gobierno cubano, que ya sabemos que es un gobierno dictatorial, despótico y demás. Entonces, en concreto, la situación mundial está verdaderamente así como agarrada de pincitas, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. De algunas cosas que se dicen y no se hacen nos enteramos, de otras no, como por ejemplo de que ayer se notificó que Rusia aseveraba que ya se estaba retirando de sus prácticas militares en la frontera con Ucrania, pero hoy en la mañana la OTAN, el director de la OTAN y varios noticieros aseveran que eso no es cierto, que eso dice Putin, pero que ahí siguen 150,000 soldados en la frontera con Ucrania. Y al mismo tiempo, los ucranianos, el gobierno de Ucrania está preparando a su gente para hacer frente a un ataque, preparando a los jóvenes, a las jóvenes, inclusive si hay una granada, cómo manejarla, cómo esconderse, cómo protegerse, etcétera, porque la posibilidad de que haya un conflicto bélico está latente. ¿Qué consecuencias pueden tener? Yo honestamente no creo que se midan, porque si fue tan grave una Segunda Guerra Mundial, cuando no teníamos todos los elementos tecnológicos que tenemos ahora, ni el desarrollo nuclear que tenemos ahora, una guerra en este momento, en cualquier punto del mundo, puede tener consecuencias gravísimas para el mundo entero. Sí. Para el mundo entero. Me llena de ansiedad y me llena de tristeza escuchar este tipo de noticias,
sinceramente. A mí creo que toda mi vida el tema de las guerras me ha traído una sensación de un profundo miedo, y no me imagino un ser humano al que, al menos en México, tenemos situaciones horribles, pero tenemos esta capacidad de estar unidos en familia, llegar y tener un buen caldo, un buen mole de olla, por ejemplo, y compartirlo en familia y sonreír un rato. Pero no me imagino estar en un país donde mi mayor prioridad sea aprender cómo cuidarme de una bomba. Entonces, de antemano, pues esperemos que en algún momento esto llegara a las voces de una persona ucraniana, y desde acá nosotros les enviamos fuerza y unión, y que la paz reine en ambos países y en todo el mundo. En el mundo entero. Más que nada que los jóvenes de ahora, ¿no? Que pues tendrían más, por una parte está bien que sepan que se tienen que cuidar, y la otra es como de que le están quitando ya cierta libertad a los jóvenes para poder hacer seguir adelante. Para poder seguir adelante. Y vuelvo a hacer ese comercial. Hay una docuserie en Netflix que habla del síndrome de resignación, que es el síndrome que se está presentando en los jóvenes y en los niños que han estado en calidad de refugiados. Es lo que justo me estaba pasando ahorita por la mente al hablar de Ucrania, en un país donde se están presentando esta situación bélica. ¿Qué papel funge un niño y qué miedo puede presentarse en ellos como para a través de este síndrome de resignación quedar en calidad de bulto, como si estuvieran en coma? Porque literal, así, no sé si han visto estas imágenes, pero a mí me parece impactante que de la noche a la mañana un niño parezca un costal de papas, y que los papás tengan que estar cargando con esto, y no solo los papás, sino las personas que en diferentes refugios adoptan a estos niños y no pueden ni siquiera brindarles un amor familiar, puesto que el niño ya no tiene ganas de vivir. Y agregarle la pandemia. Y agreguémosle la pandemia. Porque la consecuencia de la pandemia también es, no tenemos idea de lo que significa. Yo, por ejemplo, hoy cumple 4 años mi bisnieta. Ella es una niña generación pandemia. Y tengo un bisnieto de 2 años que pudo ya entrar al kinder y que descubrió que hay otros niños, porque vivió su primer año de vida con su mamá en su casa, porque era el principio de la pandemia. Entonces, hay situaciones irreversibles y desconocidas, y que nos hacen olvidar que somos seres humanos. Y lo insisto, en el momento en que tengamos como único punto de referencia, de pensamiento y de actitud el respeto y el aprecio del otro, del vecino, del semejante, en ese momento vamos a estar mejor. Lo puedo asegurar. Y eso de el amor, así como, ay, frasecita, qué cursi, el amor es lo que sostiene a la humanidad en contra de la maldad, en contra de la perversidad y en contra del populismo. Muchas gracias, que tengan una linda tarde. No, supongo que no hay más que decir. Y esto se sube el lunes 21, y en el interín que tengan un buen fin de semana, y que la vida nos siga dando la posibilidad de comunicarnos, de apoyarnos y de seguir adelante. Dios los bendiga. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar aquí desde este hermoso canal, y ya los veremos, yo creo que en el próximo episodio. Sí. Muchísimas gracias, y no duden, por favor, recordemos que el conocimiento es poder, y si tienen la oportunidad de compartirle este video a alguien que le pueda servir,
justo platicábamos el día de ayer que esto puede servirle a una persona que está estudiando relaciones internacionales, como aquel joven en la preparatoria que está estudiando sociología y necesita una actividad más crítica. Y qué mejor que viniendo de palabras de una internacionalista como Miriam. Y bueno, no duden en suscribirse al canal, estaremos muy al pendiente de sus comentarios y gracias por estar aquí estos minutos con nosotros. Buen día, hasta luego.